Buen día, te saluda el profesor Andrés Tarrio Díaz. Hoy día vamos a aprender acerca de la masa equivalente, también llamado peso equivalente. La masa equivalente es la cantidad de sustancia o porción de masa con la que se establece una porción definida. Hablamos que las masas se encuentran en equilibrio. Tenemos para hallar el peso equivalente de un elemento, debemos saber la masa atómica del elemento dividido entre su valencia. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, su valencia es 1. Lo del grupo 2A, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, su valencia es 2. Del grupo 3A, boro, aluminio, su valencia es 3. Por ejemplo, nos dicen hallar la masa equivalente o peso equivalente del sodio. Nos piden hallar el peso equivalente, en este caso del sodio. El sodio, su número de masa o su peso es 23 gramos y su valencia es 1. Reemplazamos en la fórmula el peso equivalente del sodio es igual a 23 gramos entre 1, que es igual a 23. Por lo tanto, el peso equivalente del sodio es 23 gramos. Para un compuesto, se toma en cuenta la función química de la sustancia o el parámetro de combinación. Tenemos los ácidos, hidróxidos, sales y óxidos. Debemos tener en cuenta el parámetro. En este caso, el número de hidrógeno en los ácidos. Por ejemplo, el peso equivalente del ácido es igual a la masa molecular entre el número de hidrógenos. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Debemos saber en los hidróxidos la cantidad o número de OHs, que viene a ser el parámetro de combinación. Para los hidróxidos, el peso equivalente del hidróxido es igual al peso fórmula entre el número de OHs. Ahí tenemos el hidróxido de litio y el hidróxido de calcio. Para las sales, se toma en cuenta la carga del catión. El peso equivalente de la sal es igual al peso fórmula entre la carga, en este caso del metal, del catión. Tenemos el cloruro de sodio, el carbonato de sodio. Para los óxidos se toma en cuenta también la carga del catión. El peso equivalente del óxido es igual a al peso fórmula entre la carga, en este caso del metal. Óxido ferroso, óxido férrico. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Ahí tenemos para los compuestos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, para hallar el peso equivalente, sería el hidrógeno y el cloro, los elementos que la conforman. Debemos saber que el hidrógeno es 1 gramo
y el cloro actúa con 35,5 gramos. Multiplicamos por la cantidad de átomos, en este caso un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Multiplicando y sumando nos da 36,5 gramos. Sería el peso equivalente del ácido clorhídrico. Para el ácido sulfúrico, igual se descompone la sustancia y se halla la masa total del ácido sulfúrico, que en este caso es 98 gramos. Entonces, el peso equivalente del ácido sulfúrico es igual a la masa molecular, que es 98 gramos, entre la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Por eso se divide entre 2. Y la respuesta nos da 49. Entonces, el peso equivalente del ácido sulfúrico es 49 gramos equivalentes. Para los hidróxidos tenemos que los elementos que la conforman: litio, oxígeno e hidrógeno. Litio 7 gramos, oxígeno 16 gramos, hidrógeno 1 gramo. Multiplicamos por la cantidad de átomos. En este caso hay un átomo de cada uno de ellos, un litio, un oxígeno y un hidrógeno. Multiplicamos y sumamos, la respuesta nos da 24 gramos. Reemplazamos en la fórmula. El peso equivalente del hidróxido de litio es igual al peso fórmula, que en este caso es 24 gramos, entre el número de OHs. ¿Cuántos OHs hay? 1. Por lo tanto, se divide entre 1 y la respuesta es 24 gramos equivalentes. Eso quiere decir que el peso equivalente del hidróxido de litio es 24 gramos equivalentes. Para el hidróxido de calcio, ahí tenemos la fórmula, debemos hallar entonces el peso fórmula del hidróxido de calcio, que en este caso es 74 gramos. Se divide entre el número de OHs. ¿Cuántos OHs hay? 2. Por eso se divide entre 2. Y la respuesta es 37 gramos equivalentes. Eso quiere decir que el peso equivalente del hidróxido de calcio es igual a 37 gramos equivalentes. Para las sales, por ejemplo, el cloruro de sodio, debemos tener en cuenta la carga. El sodio actúa con estado de oxidación positivo 1. Por lo tanto, el peso equivalente del cloruro de sodio es 58,5, que es el peso fórmula, entre la carga, que en este caso es 1. Y la respuesta es 58,5 gramos equivalentes. Para el carbonato de sodio, igual debemos saber el peso fórmula. En este caso, el peso equivalente del carbonato de sodio es igual al peso fórmula, que viene a ser 106 gramos, entre la carga del catión del sodio, que es positivo 1, se multiplica por 2. En este caso, 2 átomos de sodio. Por eso se divide entre 2. Y la respuesta es 53 gramos equivalentes. Entonces, el peso equivalente del carbonato de sodio es igual a 53 gramos equivalentes. Para los óxidos se toma en cuenta también la carga, en este caso del metal. El peso equivalente del óxido es igual al peso fórmula entre la carga. El óxido ferroso está conformado por el hierro y el oxígeno. El hierro tiene carga positivo 2. Entonces, el peso equivalente del óxido ferroso es igual a su peso fórmula, que en este caso es 72 gramos, entre el estado de oxidación o la carga del metal, que es el hierro, que es 2 en este caso, se divide entre 2 y nos da que el peso equivalente del óxido ferroso es igual a 36 gramos equivalentes.
En el caso del óxido férrico, el peso equivalente del óxido férrico, o debemos saber el estado de oxidación con la que está actuando el hierro, que es positivo 3, para luego reemplazar en la fórmula. El peso equivalente del óxido férrico es 160 gramos, viene a ser el peso fórmula, entre 6, ya que hay 2 átomos de hierro que se multiplican por 3, que es la carga, se divide entre 6. Y la respuesta es 26,7 gramos equivalente. Eso quiere decir que el peso equivalente del óxido férrico es igual a 26,7 gramos equivalente. Muchas gracias.